Un feliz 4 de marzo, muy buenos días, feliz jueves. Hay que decir que ya estamos más allá del bien y del mal en lo que se trata la semana productiva y económica. Hay cosas pasando muy importantes. El día de hoy tenemos la mira puesta en Washington con todo este tema de las teorías y la gente que ama las teorías de la conspiración, que para algunos el día de hoy es el día de la toma de protesta de Donald Trump en su realidad inventada, por supuesto, pero lo que importa aquí es lo que puede suceder o no suceder después de lo que ha ocurrido con el presidente del 6 de enero y esta insurrección al Capitolio. Número uno. Número dos, ya salieron los informes sobre las solicitudes de desempleo, de pedidos de pago de seguro por desempleo. 745,000, se esperaban un poco más. Van dos datos dentro de lo que es este desfile de información del mercado laboral antes del viernes, que es el dato final ya del Departamento del Trabajo sobre el retrato del mes de febrero, cómo se ve el mercado laboral. Hay un cuadro mixto, así que los nuevos pedidos de pago de seguro por desempleo fueron menores a lo que se esperaba. Vamos a ver qué sale de información el día de mañana. Y el día de hoy, en Viena, hay un encuentro muy importante y es muy importante a la luz de lo que está sucediendo en el mundo con el tema de las vacunas, con el tema de los estímulos y alivios que se quieren aprobar en los congresos, como por ejemplo el de Estados Unidos, y qué va a pasar con la demanda. Y estas variables son muy importantes para la decisión que van a tomar los países productores de petróleo. ¿Cuánto es demasiado petróleo llevar al mercado? ¿Cuánto es demasiado poco? Pensando en que vamos a recuperarnos con cuánto impulso, por cuánto tiempo, etcétera. Atento a lo que está sucediendo allá, pues mi estimadísimo Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors. Jaime, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un placer saludarte, mucho gusto gracias por invitarme, mucho gusto estar contigo y un saludo a toda tu audiencia. A ver, Jaime, estábamos hablando fuera de cámara y qué importante recordar que dentro de estos países productores que a estas horas, ¿qué te imaginas que están haciendo? Porque pues todavía se supone que empezaba a las 2 de la tarde, estamos cerca de que comiencen bien esta reunión. Pues también hablando de otra cosa que han logrado algunos de estos miembros, que es la exploración a Marte. En menos de un mes hemos hablado de China, de Estados Unidos, de los Emiratos Árabes Unidos y la primera mujer en ese país, Emiratos Árabes Unidos, que se encarga y es responsable de esta misión a Marte. Así es, Gaby. Fíjate que es muy, muy interesante ver el contraste respecto a la reunión de la OPEP más de exactamente hace un año, cuando comenzaba esta ola gigantesca de nieve que fue la anomalía de la aparición del COVID. Y el ambiente es muy contrastante. Hace un año había una verdadera pelea entre la posición de Arabia Saudita y de Rusia. Rusia no quería recortar todavía porque era muy temprano, entre comillas, para recortar la producción dentro de lo que aparecía apenas el COVID. Y Arabia Saudita quería anticipar. Esa reunión de hace un año, de hecho, terminó mal. Se separaron los países y después, más adelante, tuvieron que volverse a reunir. Y el gran contraste, como comentas tú, en esta semana, que también desde mi punto de vista tenemos una anomalía, porque los precios están donde deberían de estar a finales del 2021, no en marzo del 2021. Resulta que todos están felices, obviamente, porque hay precios altos, y en este sentido de optimismo y de satisfacción viene incluso este tono, entre comillas, poético del secretario general de la OPEP, que en el anuncio de que va a haber una reunión esta semana, habla de cómo la humanidad se une en varios países de diferentes creencias y culturas para juntos expandir la huella de la humanidad en otros planetas, y después menciona que un miembro ahora de la OPEP es parte de la exploración espacial, ¿no? Con la última misión. Entonces, es realmente un contraste impresionante lo que puede ocurrir en el mundo petrolero dentro de 12 meses de tiempo. Pues déjame construir un poquito más en torno a esta peculiaridad de los Emiratos Árabes Unidos como protagonistas dentro del mercado petrolero también para entender y conectar Marte, las misiones, las sondas, la exploración con este país, con Emiratos Árabes Unidos y pues recordar que estos países son petroleros y que en estos países hay mucho dinero, por cierto, Jaime. Así es, así es. Ahorita los presupuestos federales están realmente llenando las arcas con los incrementos de precio de las últimas 6 semanas. Y ya ves, Arabia Saudita, Kuwait o los Emiratos, que siempre son los dos grandes países que están apoyando culturalmente, psicológicamente y moralmente a las decisiones de Arabia Saudita.
Ok, bueno, entonces esperamos lo que ocurre en Viena, pero Jaime, yo creo, a menos que tú me corrijas, que tú tienes toda la autoridad de hacerlo, por supuesto, porque eres el analista del mercado petrolero, que el mundo se está dividiendo y lo estamos viendo también expresarse en el mercado accionario de renta variable y el mercado de bonos de renta fija, entre el debate de estas vacunas, estos alivios, algunos llaman estímulos, vamos a ver, para algunos hogares donde no hubo desempleo, pues sí es un estímulo, para los hogares donde hay desempleo, hay enfermos de COVID-19, pues no es un estímulo, es un alivio financiero. La gran pregunta, y el mundo se debate entre cuánta recuperación va a llegar y por lo tanto cuánta demanda se va a expresar y por lo tanto cuánto insumo, y en este caso es el petróleo, vamos a necesitar de forma tal que los precios se mantengan, por un lado, y que no haya presiones a la baja. La respuesta en el tema inflacionario, pues mucha gente dice, Jaime, que el tema de la inflación va a llegar, pero por corto plazo, que va a ser un poquito y que por lo tanto la Reserva Federal no está preocupada, como algunos sí están, de que en este momento hay esta creencia de que la inflación puede llegar por este impulso enorme que se está dando a la demanda. ¿Tú qué estás viendo? ¿Cuál es la interpretación en torno a la vacuna, los alivios y el mercado petrolero? Correcto, es un tema bastante interesante. Y mira, yo lo desglosaría de la siguiente forma. Vamos a ver primero el tamaño del problema. Con la aparición del COVID, la demanda mundial de petróleo cayó durante el 2020. Y vamos a ponerle cifras al asunto. Lo que cayó fueron 8.3 millones de barriles. De esos 8.3 millones que perdimos el año pasado, la OPEP está diciendo que en este año se van a recuperar más o menos 5.8, es decir, las 2/3 partes. Desde nuestro punto de vista, los balances que hacemos están subestimando la recuperación. Nosotros pensamos que el mundo se va a recuperar más todavía este año. En lugar de 5.8 que dice la OPEP, pensamos que van a ser 500,000 barriles más, que vamos a consumir 6.3 más. Y ya para el 2022 crecería más el mundo, no solo para recuperar la demanda que había en el 2019 a finales, sino para ya rebasar. Es decir, todo lo que es el 2021 nos acercamos a la recuperación, en el 2022 la rebasamos. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos y por lo tanto el pronóstico de precios que teníamos para Brent, por ejemplo, era hacia octubre, noviembre y diciembre que se acercara a los 60 con el tema de los balances. Ahora, si agregas el tema financiero, que es lo que ha provocado este rally de precios de las últimas 6 semanas, con esta gran discusión, el optimismo, lo que provocaría la tranquilidad financiera y económica que causaría que se aceptara y que llegara este estímulo económico adicional que mencionas, es lo que le ha dado ese gran optimismo al mercado financiero y ha permitido que los precios de futuros del Brent o del WTI a nivel mundial estén arriba de los $60. Y si ves en las últimas 24 horas, hubo ya un bandazo de más o menos unos casi $4 del Brent, esperando a ver qué decide la OPEP, ¿no? En los números que estábamos poniendo del balance, la OPEP está diciendo básicamente en dos opciones. Me espero mejor y no muevo el mercado para tomar una nueva decisión en abril de incrementar producción. Y ahorita sigo disfrutando estos 60 que no deberían de estar ahí, por cierto. O mejor ya de una vez aumento la producción y así tomo ganancias de ambos lados, no solo con los precios altos, sino también sacando más volumen. Obviamente Rusia es de la gran preferencia de aumentar volumen, no solo en 500,000 barriles como OPEP más, sino sacar más volumen al mercado. Y Arabia Saudita lo está tomando todavía con más precaución. Esa va a ser la gran batalla de hoy, aumentar producción contra dejar otro mes más de rollover y esperar que los precios se sigan conservando hasta que se apruebe el paquete y ya que haya un dinamismo en la economía del paquete económico de Estados Unidos, ya se puede aumentar producción en abril. Aquí lo que están dejando de ver también el resto de los países de la OPEP más es que no es solamente la demanda mundial en Estados Unidos con este paquete económico. El resto del mundo tiene que recuperarse y Europa todavía está bastante debilitada. Qué bueno que tocas eso, porque para ahí va yo, te iba a decir, bueno, aquí hay quien distinguir, hablamos de recuperación económica, pero hay que hablar quiénes son los que se están recuperando, ¿no? ¿Qué tanto son productores o son consumidores? Y eso pues tiene que entrar en la variable de lo que se va a decidir. Pero déjame completar la explicación que estabas haciendo porque me quedan dos dudas de ello. Eso quiere decir, Jaime, que el año pasado, porque hablábamos del OPEP, ¿no? Y ahora OPEP Plus. El año pasado, ¿cuánto esperábamos que consumiera el mundo? Y considerando que no solo es la OPEP como grupo productor, ¿cuánto se espera que el mundo consuma de crudo, ¿no? Y después te pido, o sea, para que me hagas el cuadro completo, ¿y en dónde esperabas que estuvieran los precios en esta temporada del año? Como dices, estos precios están como a los niveles que esperábamos para diciembre, no para ahora.
Correcto. Mira, vamos a redondear un poco los números. Justo en enero del 2020, cuando terminó el 2019, el mundo estaba consumiendo prácticamente 100 millones de barriles por día de gasolina, diésel, jet fuel para aviones, todos los refinados, 100 millones de barriles por día. Y la producción siempre ha estado, digamos, entre los 75 millones de barriles de crudo. ¿Por qué hay esta diferencia gigantesca? Porque cuando tú metes 75 millones de barriles por día de crudo, y los hierves, los separas, sacas más volumen, sacas como 85 de productos refinados, y luego le sumas productos que vienen de gas natural condensados y ya sumas los 100. Es un balance ahí medio complicado. Que mucha gente, por cierto, analista trata de balancear estos 75 contra los 100 y no les salen las cifras, no entienden cómo está eso. Pero bueno. Entonces, de estos 100 originalmente, el mundo el año pasado iba a crecer, digamos, 2 millones en una vida normal. No solo no creció esos 2 millones, sino que cayó 8.3. Entonces, de los 100 que teníamos, llegamos a prácticamente 91.7, cerrando el 2020. Y de estos 91.7, la OPEP dice que se van a recuperar 5.8 en este año. Nosotros pensamos que van a ser más, como 6.3, porque Asia está creciendo bastante y, francamente, el crecimiento del producto de refinados de los próximos 20 años va a ser 85% en Asia, ¿no? La India, Indonesia, Vietnam, etcétera. Entonces, ese continente realmente tiene una dinámica totalmente diferente en la recuperación del COVID y el crecimiento es el que va a impulsar el consumo asiático. Después va a venir el consumo en las Américas, que va a impulsar el crecimiento este año, y muy por detrás va a ser la recuperación europea, que la vemos más allá del 2022. Ok, y esto les iba yo a decir porque Jaime ha sido mi maestro en el tema del mercado petrolero. Y si ustedes no han seguido a Jaime Brito en los años que yo lo he seguido, entonces quiere decir que se han perdido de una clase magistral en el tema del mercado petrolero, de los tipos de crudo, de qué se diferencian y hasta de las refinadoras o refinación. Estaba yo leyendo en mi tweet a ver qué había de novedades en relación con esta reunión, Jaime, pero lo que yo te decía es muy importante porque incluso lo acabas de tocar otra vez. Estados Unidos tiene un paquete de alivio que está tratando de impulsar en el Congreso, el tercero, por cierto. Recuerden, hace un año estábamos hablando de abril, mayo, cuando se entregó el primero, en diciembre que se aprobó el segundo, hoy estamos hablando de un tercero y enterándonos, además, recuerden ustedes que este paquete tiene una dimensión equivalente a casi el 10% del Producto Interno Bruto estadounidense. Para los más conservadores esta cifra es brutal y preocupados porque este es un cheque que después se va a tener que pagar en el futuro. Y llegan las vacunas y Joe Biden está diciéndonos, el presidente de los Estados Unidos, que el país puede completar el suministro de vacunas para todos los habitantes de Estados Unidos hacia fines de mayo, 2 meses antes de lo anticipado. Ese es el cuadro estadounidense. Europa ha sido una historia de retrasos en la autorización de vacunas, retrasos en la entrega de vacunas, un pleito con AstraZeneca. El Banco Central Europeo también visto como que con distinto nivel de potencia en el alivio. Y China, por ejemplo, que es también otro gran protagonista, pues hay analistas que están diciendo que las cifras económicas o de recuperación que están recibiendo, pues no son lo fuerte que se esperaba. Por eso insisto que dentro de esta decisión, Jaime, me interesa mucho ver lo que ustedes están hablando de, a ver, sí, recuperación, pero ¿quiénes se están recuperando? ¿Qué tanto consumen hoy ese petróleo? Y entonces, ¿cuánto esta decisión? Otra vez, estamos hablando de recuperaciones lentas, recuperaciones de rebote, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la decisión más prudente, entonces, en tu opinión, sería esperar a un mes a ver qué pasa. Yo creo que la decisión más prudente sería sacar los 500,000 barriles por día, porque básicamente es por la perspectiva, por la percepción. Es decir, no es que al mundo le hagan falta esos 500,000 barriles por día, porque hay inventarios, que eso normalmente los analistas lo olvidan mucho. Hay muchos que desde enero están diciendo que el crudo va a llegar a $100 por barril, porque la demanda se va a recuperar y cuando haya una recuperación a mediados de 2021, los países, incluso Arabia Saudita, no van a poder sacar el volumen porque ya cerraron sus pozos aparentemente, pero se olvidan que hay muchísimo inventario de crudo de productos refinados a nivel mundial. Entonces, lo que está en los balances es, hay una recuperación de la demanda asiática que ya está al 85-90% de lo que debería de ser antes del COVID. Entonces, Asia ya está al 90% recuperada. Europa todavía está más o menos a un 80% recuperada, es decir, todavía hay quédate en casa, hay encierros, hay restricciones de movilidad, pero lo que es la industria, el comercio, etcétera, poco a poco está retomando otra vez actividad.
está al 80%, y los Estados Unidos también están más o menos al 92% del consumo. Incluso antes de que hubiera estos anuncios esta semana de Texas, por ejemplo, de que ya va a haber una recuperación total al 100% de capacidad de los restaurantes, etcétera, para la semana que viene. Los últimos meses en Estados Unidos en realidad ha subido bastante el consumo de gasolina y de diésel. Solamente bajó un poquito en este pico de infecciones que hubo a mediados de enero, pero ya ahorita ya está recuperando nuevamente. Entonces, dentro de los balances que tenemos, lo que se está recuperando más es Asia, definitivamente, luego las Américas, y Europa todavía está lenta, pero en comparación a cómo estábamos en abril a julio del 2020, ya tenemos el doble o triple de la recuperación que tenemos ahorita de estos porcentajes de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el mundo ahorita, los balances necesitan esos 500,000 barriles por día de la OPEP, los debería de abrir la OPEP sus válvulas para sacar más crudo, y si no lo sacas, que le está dando este rally extra, estas noticias positivas extras al rally financiero para que continúe, y posiblemente rocen los $70 por barril, que yo creo que de todas formas se van a ajustar hacia los 50. Desde mi punto de vista muy personal, creo que también Arabia Saudita está dándole alimento al rally financiero por aquel anuncio que hubo de la oferta inicial de acciones de Saudi Aramco hacia finales de 2019, justo antes de que llegara la pandemia, y ahorita le quiere dar un impulso a sus acciones. Posiblemente está pensando emitir un segundo tipo de acciones o algo por el estilo, y por eso tomó la decisión de reducir en 1,000,000 de barriles extra unilateralmente hace algunas semanas. Compensar además, exactamente. Mira, estoy revisando lo que algunos compañeros que conozco que cubren el mercado petrolero pues están mencionando, y entre ellos el WTI, la mezcla estadounidense de referencia, $62.47, diciendo Arabia Saudita que, bueno, pues lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay que ser precavidos, hay que estar vigilantes, pero el mercado petrolero no se ha recuperado del todo, así que lo que sí es que estamos en un mejor lugar, eso es lo que se está diciendo a esta hora. Jaime, esta es una buena noticia para los países productores de América Latina, pero tú también has dicho no bajar la guardia, y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, no confiarse de que en este ambiente de precios altos pensemos que ya llegó la salvación de lo que son los recursos que no hemos tenido porque se cayó el precio, y recursos para hospitales, vacunas, lo que tú quieras. Preguntarte, además, cómo estás viendo el mercado petrolero para los países en América Latina, cuando además todo lo que está sucediendo con Estados Unidos está llevando a las monedas latinoamericanas a mínimos históricos y está encareciendo el valor del dólar. Así que países importadores de crudo, la tienen complicada. Así es, son los que básicamente van a estar sufriendo más y continuarán sufriendo en estas semanas. Se les ha encarecido mucho la importación de gasolina y de diésel. De hecho, por ejemplo, los precios en la estación de gasolina, si preguntas en México, en otros países que directamente pasan los incrementos a los consumidores, han subido bastante, más o menos un 10 o 15% en las últimas 3 semanas. Afortunadamente para los países productores y exportadores como Colombia, Argentina, Brasil, México, hay bastantes resultados positivos en estas últimas 4 semanas. La mezcla mexicana de petróleo, por ejemplo, ya rebasó los $60 por barril, gracias a que el descuento del Maya, por ejemplo, contra el WTI es bastante pequeño en estos momentos. Hay un gran encarecimiento de los crudos pesados, lo cual le beneficia también a Ecuador, a Colombia, por ejemplo. Pero desgraciadamente países importadores de gasolina, GLP, diésel, como Chile, el ejemplo clásico, como Argentina, por ejemplo, México, que importa bastante gasolina y diésel, están pagando más caro, y ya sea que los países, los gobiernos estén absorbiendo a través de subsidios, amortiguando este incremento en los precios internacionales, o se le esté pasando directamente a la población. Y desgraciadamente, con el ambiente económico que hay en nuestros países, los grandes retos que hay para la recuperación definitivamente no ayuda a que estén incrementándose los costos de diésel y de gasolina, porque pues van a tardar aún más en recuperarse económicamente todos estos negocios y empleos en América Latina. Y fíjate que es muy oportuno lo que dice Jaime para empezar ya a cerrar esta conversación, que nos hemos demorado, pero es importante tener esta clase por lo que representa el petróleo como consumidores y productores en América Latina, que tengo una conversación muy pronto con algunas empresas navieras, porque hay una enorme preocupación de cuánto se han encarecido los fletes marítimos en el último año, otra vez.
Y una vez más, de lo que estamos hablando es de lo que se está encareciendo para América Latina, incluso salir a llevar productos al mundo o traer productos del mundo hacia la región. Entonces, todo esto se está combinando y se los estoy poniendo como factores que hay que estar pendientes y necesitamos hacer una entrevista sobre ese consumo y ese precio que están pagando los consumidores, solamente hablar de ello, Jaime, en una futura ocasión. Pero sí también preguntarte cuáles son los riesgos que estás viendo dentro de los próximos meses en el mercado petrolero, en donde decías tú que en torno a los 50, ¿hay algo más que puedas estar pensando? Este es un riesgo que tenemos en el radar para cerrar esta conversación, Jaime. Los dos riesgos más fuertes que veo son de salud, número uno, que haya ya noticias más definitivas respecto a las variantes de las vacunas y que alguna de ellas no sea parable por ninguna de las vacunas, que las variantes jalen hacia abajo a través del consumo de este año y que continuemos este ambiente que tuvimos desde el 2020 hasta el 2022. Claro. Ese es el riesgo número uno, definitivamente, que las vacunas no sean tan efectivas. El segundo lugar es el sector financiero, es decir, que no haya anuncios de que gente que se quedó sin trabajo en Estados Unidos, a pesar de los estímulos, se vaya a la bancarrota o declare falta de pagos, porque eso va a crear una escalada financiera. Y si algún pequeño banco regional de estos que no se han comprado por los grandes corporativos bancarios financieros, se va a la bancarrota y después hay un anuncio de que 2 o 3 bancos regionales están yendo a la bancarrota o bueno, están declarándose en insolubilidad financiera por el tema de no pago, entonces no vaya a haber una percepción de que hay un gran problema financiero. Ese sería mi gran riesgo económico, que podría tirar los precios nuevamente hacia los 30, por difícil que parezca, pero el precio del crudo, como comentábamos en enero, de hecho, va a ser un año de extremadamente volátil y está ocurriendo, y creo que podría regresar a los 30 si alguna de estas dos noticias se asoma ligeramente a la superficie. Nada es imposible, y menos cuando vimos el precio del petróleo en negativos. ¿Cuánto? ¿20? ¿25? ¿Tú te acuerdas? Hace un año, Jaime. Impresionante. Jaime Brito nos habla desde Houston, Texas, estado donde ya se permite que la gente no use cubrebocas, entonces se entiende que dentro del tema de las variantes ahí hay un factor, el político, que también se va a combinar en acentuar o no ese riesgo muy importante. Y yo te agradezco, Jaime, como siempre, que nos permitas en tu tiempo darnos esta clase para que todos nos vayamos informados de lo que hay que ver cuando hablamos de la gasolina, del petróleo, de nuestros países y cómo van a usar o no estos recursos excedentes de estas exportaciones o cuánto les va a costar importar crudo. Gracias, Jaime. Un placer, cuídense mucho, por favor. Hasta luego.